La historia de la existencia de aparatos que sirvan para grabar sonido y también para reproducirlo es muy breve. Se sabe, según la Wikipedia, que fue en 1860 cuando se produjo la primera grabación. Posteriormente, Thomas Edison crea el fonógrafo y así comienza una carrera rápida. Les invito a hacer ese recorrido y a conocer esa historia del sonido a mano para ser audible. Venga. Jorge Luis Betancourt Sánchez es un mago. Este hombre ha logrado que en esta sala esté la historia de todos los artilugios sonoros, desde el primero hasta un periodo determinado del que vamos a hablar después. Este hombre ha conseguido que en Holguín exista lo que a mí me gusta llamar la Catedral del Sonido. Jorge Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue el primer aparato que reprodujo sonido. Y que grababa también. O sea, que grababa y a la vez reproducía. Y a la vez reproducía. Fue creado por Thomas Alva Edison en el año 1876. Esta es la fotografía cuando Edison muestra al mundo la invención, es decir, el primer ejemplar fue mucho más sencillo que este. Este modelo ya es de 1898, pero es el más antiguo que tenemos aquí en el proyecto cultural, la Casa de la Vitrola. Y te voy a poner un fragmento de una grabación hecha en julio de 1902. Una grabación que no está en el típico disco, sino en el antiguo soporte, que eran los cilindros Edison. ¿Ves? Este fue el primer soporte en el mundo, o sea, para grabación. En este cilindro hay una grabación. Una grabación, y el título de la grabación se ponía en este reborde. ¿Ves? Incluso los estuches de la época ya traían la fotografía del inventor. ¿Ves? Por cierto, es un mito, nunca ha aparecido, pero dicen que en los Estados Unidos José Martí grabó su voz en un cilindro como este. ¿Y qué vas a poner para que escuchemos? Se titula, es ejecutado por una banda, El Elefante y el Mosquito, en julio de 1902. Tú dices que este aparato reproduce, ya lo vimos, pero sí, que también grababa. ¿Cómo lo hacía? Usted le colocaba, abría aquí la portezuela, le ponías un cilindro de cera dura, se le colocaba aquí, ponías el fonógrafo en inicio y al echarlo a andar, iba grabando, y entonces cantaba fuertemente por aquí, la vibración de la voz humana al llegar a la membrana, esta vibraba. Y entonces movía el estilete con la aguja que iba haciendo la incisión, el surco en el cilindro. Este tiene trompeta, pero sí, ya si tú das un salto, este no se le ve trompeta. Ya esta es la segunda generación de los fonógrafos, a los cuales Edison le da el nombre de Amberola, es decir, a modo de catalogación. Es un fonógrafo igual, lo único que con la trompeta internamente dentro del gabinete, desplegada internamente. Pero que la Amberola no tenía la posibilidad de grabar, solamente fue diseñado para reproducir. Después de Edison, el padre de estos aparatos, hay un salto. Sí, hay un salto. Como te decía, esta es ya la modelo 50. O sea que es una evolución. Pero al final, Edison no le queda más remedio que construir también su fonógrafo a disco, que eran unos discos muy gruesos. Tania nos trae un ejemplar que les quiero mostrar. Puedes ver el grosor del disco, sí, incluso con la fotografía de Edison. Miren ustedes el grosor del disco. ¿Este disco de qué año, o sea, a partir de qué año ya hubo discos de este tipo? Ya hacia 1920. Tuvimos un salto y tú tienes acomodados tus artilugios de forma cronológica. Sí. No escuchamos el primero. El primer gramófono. Podemos ir. Es el primer gramófono que existió. La grabación es de Enrico Caruso. Ah, Caruso. Y data de 1908.
y antes que continúes, porque Tania, Sí. que es la guía Sí. de la galería, me sugirió que pusiéramos una pieza específica de un disco que parece que es el que más te gusta, Tania. Sí, así ¿La es. puedes poner? Por ahí tú la vas adecuando la velocidad. No, realmente es que le faltaba cuerda, estaba descargada la cuerda. Ahora, este es un gramófono y a partir de aquí empieza la historia de las vitrolas, las muy pero muy conocidas vitrolas. ¿Por qué vitrolas? ¿Por qué el logo de la vitrola, el perrito delante que está por acá? No, es una historia realmente preciosa. Inicialmente, cuando Emil Berliner crea el gramófono, tenía una serie de problemas técnicos. Y entonces él se acerca a este ingeniero de Nueva Jersey, Eldridge Rhys Johnson, quien le hace grandes mejoras al mecanismo de Berliner, considerando el éxito, la gran victoria de su invención. Él a estos reproductores les pone como marca Victor. Victor viene de Victoria, Claro. de Victoria. Y de esa marca Victor entonces viene el sobrenombre de Victrola, por eso es con la C intermedia, porque viene de Victrola. Victrola. Y el famoso logo, El famoso perrito logo, sí. delante de la, Sí. de la trompeta. Bueno, es una historia real y por cierto preciosa que ocurre en Londres. Resulta que en 1894, de dos hermanos que vivían, uno era pintor y el otro era fotógrafo, Francis Barrown era el pintor y Marr era fotógrafo, fallece repentinamente Marr. Y entonces su hermano hereda muchas pertenencias de su difunto hermano, entre ellos su mascota, que era un perro, un Fox Terrier llamado Sniper, y entre otras pertenencias un fonógrafo pero Edison. Un día a Francis se le ocurre poner el fonógrafo y el cilindro que le pone era una grabación casera en un cilindro de cera que había hecho el fallecido hermano. Claro. El perro, al escuchar la voz de su amo, se puso muy inquieto, movía la cabeza orientándose hacia la trompeta del fonógrafo, buscando la voz Y de su amo. reconociendo, me imagino, Y entonces la voz. él, como era pintor, se inspira y crea este cuadro al cual pone His Master Voice, es decir, la voz del amo, pero que el cuadro original, lo que tenía pintado aquí, era un fonógrafo Edison, el modelo Edison Bell. A fines del siglo XIX se acerca a la compañía Edison presentándoles el cuadro para si querían comprarlo como logo de la compañía. Bueno, increíblemente la compañía Edison lo rechaza, diciéndole que quién había visto un perro escuchando un fonógrafo. Bueno, se acerca entonces a la recién compañía del gramófono de Berliner y Berliner le dice, bueno, yo te compro el cuadro, pero con la condición, yo te voy a prestar un gramófono de los que yo construyo y los repintas encima del fonógrafo Edison. Así lo hizo, Berliner le presta el gramófono y le compraron el cuadro. Pero al Berliner tener que retirarse para Canadá, le deja el cuadro a Eldridge Johnson y entonces él comienza a utilizarlo, pero ya con un modelo de gramófono Victor. Y a lo largo de toda la historia Hasta es así. 1929, en que entonces, entrando en esa gran recesión que hubo en los Estados Unidos y la crisis de los 30, a Johnson no le queda más remedio que vender su compañía, porque estaba ya en la quiebra, a la RCA, que era la compañía de la radio en los Estados Unidos. Se fusionan y es que surge la RCA Victor. Ahora, ¿y cómo es que te nace esa pasión por andar por el mundo rescatando viejas vitrolas u otros artilugios y dándole vida nuevamente? Es una gran pasión, porque bueno, también de niño en mi casa había muchos discos antiguos que yo me deleitaba leyendo los sellos, discos antiguos Columbia, Victor, incluso... Que no tenías cómo reproducir, me imagino, en ese momento. El tocadisco era muy antiguo, no servía, era un RCA Victor, pero mi hermano mayor me hace una trompeta de cartulina con un alfiler y yo lo colocaba, movía con un dedo el disco y así yo escuchaba aquellos discos antiguos. Es decir, que por ahí vino el asunto.
A mí me dejaría muy satisfecho ver cómo uno de estos viejos aparatos vuelve a la vida. En las galerías, bueno, no ve lo que está expuesto, pero casi nunca lo que está en el taller restaurándose. Por nuestra amistad, por favor, déjame entrar al taller. Vamos. Venga. Dime que esto que estoy viendo es lo que me estoy imaginando. Un órgano de los originales, de los primeros que vino. Un órgano que es el padre o el abuelo de los típicos órganos que nosotros conocemos. Sí, el primer órgano que se introduce en Cuba es el sistema de órganos, que es el acilindro, que es el antecesor del órgano que nosotros conocemos como el órgano que toca el cartón perforado. Y aquí está el taller, Sí. el taller de Jorge Luis, donde vuelven a la vida Sí. todos estos viejos aparatos. Esto Sí. que parece una lavadora. Sí. Esta. Sí. Bueno, al fin encuentro este eslabón perdido, la Víctor 10, que me faltaba, porque aquí tenemos en exhibición la Víctor 9. De índice seguiría la Víctor 10. El mecanismo ya lo estoy restaurando, falta hacer un descostrado a toda la suciedad del mueble, como ya se le hizo a esta. Esta es un regalo, por cierto. Sí, sí. Esta la encontramos en un almacén del Museo de Las Tunas, de la provincia de Las Tunas. Y bueno, es un regalo que queremos hacerle a esa provincia, a ese museo y a su directora. Y aquello que veo allá. Pero entonces aquí, allí chiquito. tenemos la Víctor 11, que era otra que faltaba. Esta la encontramos en boca destruida. Y también hemos tenido que hacer todo un trabajo de restauración, ¿ves? Desde producir sus patas, todas sus molduras. Ya el mecanismo está restaurado, solamente me falta terminar la tapa y las puertas para ya darle el acabado a la madera y entonces pasarla ya a ¿Y esto exhibición. que está acá atrás? Esta es una Víctor 9, que como tenemos una en exhibición, esta la vamos a utilizar para las exposiciones por todas las provincias. Entonces será a ellos dos a quienes siempre vamos a tener que agradecer porque nos han creado la Catedral del Sonido en Holguín. Gracias a los dos Gracias a ustedes, hermano. por el programa, pero sobre todo por rescatar todas estas piezas. Y a ustedes, hasta un próximo encuentro.